Bienvenido a la luz de su presencia con los pastores Rafael y Yasmira de Lucena. Hoy la palabra del Señor nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El mismo Señor, hablándole a los discípulos en el Sermón del Monte, les habla y les declara que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta con declarar o con pronunciar el nombre del Señor. Esa palabra Señor que viene del griego curio, que quiere decir dueño, amo absoluto. No basta con eso. No basta con llamarle Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Esto nos enseña y nos dice que no basta solamente leer la Biblia, que no basta solamente congregarse, que no basta solamente orar, porque muchos pueden orar, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que se somete a Dios, como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La voluntad es la capacidad de decidir, elegir. Dios ha decidido, Dios ha elegido lo que nosotros tenemos que hacer a través de su palabra. Y tenemos que someternos a la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que nosotros vayamos a hacer, tenemos que filtrarlo por la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Porque solamente los que hacen la voluntad de Dios van a entrar al reino de los cielos. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la Biblia dice que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Cristo, diciendo en el mismo Sermón del Monte, les dijo, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. En el cielo se obedece a Dios y en esta tierra tenemos que obedecer a Dios. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Es que dice la Biblia. Por eso todo debemos filtrarlo a través de la palabra del Señor. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos de fuera demonios, hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca les conocí, hacedores de maldad. Porque estaban en el Evangelio y eran personas desobedientes, personas desleales, personas infieles, que no hacían lo que Dios mandaba hacer. Dios quiere hombres santos, Dios quiere mujeres santas, Dios quiere hombres que se sometan a su voluntad. Escrito está, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos, que usted y yo seamos santos como Él es santo, que seamos justos, que confiemos en Él, que siempre le tomemos en cuenta, que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todo debemos filtrarnos por la palabra del Señor. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a la palabra. Sométete a la palabra, porque si no nos sometemos a la palabra, no entraremos al reino de los cielos. No es hacer lo que nosotros queramos. No es como nosotros pensamos. Es como dice la Biblia. Es como dice la voluntad de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Tenemos que vivir conforme a su voluntad. Dios le bendiga, Dios le guarde.